donde creo también que el presidente generó una expectativa, y esta a mí me parece la más dolorosa y la más, no sé, la más ruin, diría yo, del presidente, es el tema del caso de Ayotzinapa. Vamos a ver qué fue lo que dijo en algún momento y regresamos. En la campaña hice el compromiso de ayudar a aclarar todo lo sucedido en el lamentable caso de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Y vamos a cumplir. Aquí ya se expresó cuál es el acuerdo general. Vamos a solicitar al Poder Judicial, con todo respeto, porque se trata de un poder independiente, que reafirme la sentencia para que se pueda constituir la comisión investigadora en este caso. Pues sí, el caso Ayotzinapa, Luis, creo que es ese en el que también generó muchísimas expectativas de la ciudadanía, pero sobre todo de los padres y las madres de los muchachos desaparecidos. Tenía a un subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, supuestamente muy comprometido con el caso, y fue el primero que empezó a ceder en tema de decisiones, de intervención de las Fuerzas Armadas en la revisión de los expedientes, en irle quitando espacio a la Comisión de Expertos Internacionales que había venido el GIEI, ¿se acuerdan de este grupo de expertos internacionales que tenía ya una buena revisión realizada desde el sexenio de Peña Nieto, pero al que se le había bloqueado muchísima información? Y lo que quedó claro en este sexenio es que la poca información que les dieron siempre fue insuficiente, siempre fue manipulada, y que si algo teníamos avanzado en el sexenio previo, se fue para atrás con todas las simulaciones. Está en prisión Murillo Karam. ¿De qué sirve que esté en prisión Murillo Karam? Los 5 soldados, y lo hemos platicado aquí, que estuvieron detenidos, ahora gozan de, bueno, pues ahora sí que está condicionada su libertad, pero ya no están presos. A ellos sí se les permitió no cumplir con la prisión preventiva, que a muchos ciudadanos y ciudadanos se les tiene en prisión preventiva sin ninguna sentencia. Y bueno, desafortunadamente lo que aquí sucedió es que pues el presidente, la verdad es que se vio desbordado por la información del caso, yo supongo que por presiones de los grupos que se sabían afectados con lo que podía salir a relucir, y con alguna verdad que ya estaban pues más o menos dibujada sobre la intervención, si no directa, por lo menos indirecta, de las Fuerzas Armadas en el caso, Luis, de la Policía Federal, de la Policía Local. Y era un caso emblemático, hay que decirlo, no el único, quizá el más visto, del que más hemos hablado, al que más conocemos de fondo, pero hay muchos casos de desaparición forzada en este país, y hay que diferenciarla de la desaparición, que es en donde desafortunadamente una persona es secuestrada o es levantada, como se dice comúnmente, y nunca hay noticias de esta persona. No se sabe si fue el crimen organizado, si fue un familiar, si la persona, como muchas veces acusan, pues se fue por voluntad propia y no vuelve. Pero la desaparición forzada tiene que ver con la intervención del Estado, es decir, es la propia autoridad del Estado la que toma en sus manos a las personas, y en algunos casos les quita la vida y no se notifican estos homicidios. En algunos otros se les desaparece por completo, y por eso el país está repleto de fosas clandestinas, Luis. ¿Qué crees tú que haya sucedido en este tema? ¿Por qué se empezó en un punto, se criticó, los medios en la época de Peña Nieto criticaron la verdad histórica, se fueron en contra de una versión que a fin de cuentas se caminó todo ese camino, se hizo todo, incluso te podría decir, uno de los factores principales de la derrota del PRI en 2018 y la desaprobación de Peña fue el caso de Ayotzinapa? Y llegamos aquí hoy y estamos prácticamente donde se quedó. Así es. Antes de que lo tomara en términos del desarrollo de la historia, en términos del desarrollo de culpables y la prisión a Murillo Karam, que pues la verdad
no viene al caso. Fuera de eso, ¿qué más avance hay? ¿Por qué recorrimos todo esto y estamos en el mismo punto? Sí, la verdad es que no hay avances y no solo eso, Luis. Se responsabiliza a Tomás Herón, ¿no? Que el hecho de que esté en Israel y no nos lo regresen hace que no se avance con los testimonios suficientes. Yo creo que información había, lo que no hubo fue suficiente voluntad. Por otro lado, recordemos que el propio fiscal encargado de la Comisión de las Investigaciones de Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, renunció y es una persona que está amenazada de muerte, que seguramente tuvo información en sus manos y el propio presidente le impidió comunicarla. Y lo cierto es que pues hasta las familias de los estudiantes, que ahí los vemos en el video, estaban confiando en el presidente como si fuera a hacer una radical diferencia. Ya no tienen diálogo con el presidente, ya saben que no es él quien les va a resolver el caso y desafortunadamente yo veo muy difícil que en el futuro vayamos a llegar a alguna verdad que... Diferente a lo que ya tenemos, diferente a lo que tenemos, que pues nunca estuvo realmente esclarecido. Había muchas debilidades en la verdad histórica, había mucha siembra, no solo de testigos, sino también de pruebas, ¿no? Había diferencias entre los horarios que los videos que se proyectaban y lo que el gobierno declaraba como verdad histórica. En fin, nos quedamos con muchas dudas y lo que es más doloroso, nos quedamos sin saber cuál fue la ruta y el destino de los normalistas. Tuvo 6 años el presidente para hacer algo sobre esto y lo único que hizo fue empeorarlo. Fíjate, el presidente ha mencionado Ayotzinapa 336 veces, van, por cierto, hoy no hubo conferencia, mañana tampoco, van 1351. Porque no puede hablar de otra cosa que no sea la elección, ¿verdad? Claro. Van 1351 conferencias y 336 ocasiones que haya mencionado Ayotzinapa da más o menos un promedio de uno semanal. Un tema que pues claramente lo traía el presidente en mente, sin resolver, simplemente pues a mí me parece una especie de atole con el dedo a quienes pensaron que podía resolverlo, a quienes pensaron que podía hacer algo, o que podía cambiar la perspectiva de algo que fue muy doloroso y que cuando Morena y los candidatos y candidatas y todos dicen, es que no hay que lucrar políticamente, yo creo que el mejor ejemplo de alguien que lucró políticamente con este tema fue Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días. Yo creo que, es algo que deberán tomar en cuenta para los siguientes pasos quienes tengan o hayan pensado que esto se iba a solucionar.